16, estamos en el 25º Conimera 2023. Les solicitamos por favor tomar asiento. Quiero presentar para el saludo de todos ustedes a nuestro próximo conferencista, el ingeniero Edwin Quintanilla Costa, para quien le solicito un caluroso aplauso. Le invitamos a tomar asiento para dar lectura a su hoja de vida. El ingeniero Quintanilla es ingeniero electricista, Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional del Centro del Perú, ESADE Business y Law School, doctorado en Economía, Ciencias Sociales de la Universidad de San y magíster en Administración, director de la Maestría de la Gestión de la Energía, Ministerio de Energía y Minas, viceministro de Energía, diciembre de 2012 a marzo de 2015, asesor experto en gas natural de Ocinermin, Universidad Nacional de Ingeniería, maestro de Ciencias en Ingeniería de Petróleo y Gas Natural, especialista IB de Proyectos y Contratos, Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Regulación de Servicios Públicos, maestría en Regulación de los Servicios Públicos 2011-2013. Estamos entonces ante un especialista, un ingeniero de nivel, y le damos el pase. Adelante, señor conferencista, con su conferencia magistral. Bien, muchas gracias. La última parte creo que se filtró del panelista, ¿no? Pero bueno, igual, encantado de estar por aquí y en esta noche compartirles un tema que me pareció de primer orden en el caso de Conimera, ¿no? Como diríamos, ¿para qué sirve la energía? ¿No? Ese es el tema de fondo, ¿no? Y también siempre me preguntaba, y algunas estuvimos, bueno, aquí está Adrián, estuvimos con el Ministerio de Energía y Minas, y decíamos, ¿y por qué es energía y minas? O es energía sin minas, sería el otro, ¿no? ¿Cierto? Y hoy día vamos a ver que son dos sectores que se complementan de manera genial. El día lunes escuchamos al decano, ¿no? Departamental, referirnos ese impacto, digamos, ¿no? La importancia de la minería en este país. Así que yo lo que voy a hablar es básicamente el impacto de energía en el desarrollo minero nacional, el rol del cobre en la transición energética. Hay muchos conceptos, ¿no? Trataré de ser breve, que yo sé que somos los últimos, así que gracias por sobrevivir. Y bueno, iremos adelante con el PowerPoint. Abordaré 4 temas, ¿no? Los desafíos de la transición energética, el mercado de cobre global y local, la competitividad necesaria para estos fines, un outlook del mercado del cobre global e implicancia regional y algunas conclusiones. Entonces, un tema sobre los desafíos de la transición energética, yo empezaría simplemente, se habla muchísimo, ¿no? Del calentamiento global, de la transición necesaria. Yo parto ahí con 2 premisas. Primero, el calentamiento es global, no es local, ¿no? Entonces, nos tiene que preocupar el problema global respecto al calentamiento. Y otro asunto respecto a la transición energética que los del área de energía hablamos muchísimo, es que no es un simple cambio de tecnologías fósiles por renovables, ¿no? A veces uno dice, bueno, tengo una eólica y una solar y el problema está resuelto, la transición se ha dado, ¿no? Y eso no es así. Dice, es un proceso histórico de transformación colectiva. Como todo proceso histórico, esta metamorfosis no va a ser neutra, quedando unos sectores beneficiados y otros perjudicados, ¿no? Es una transformación de la sociedad. Habrá empleos y sectores económicos enteros que desaparecerán, y otros que nacerán o crecerán con fuerza. Habrá naciones que perderán poder e influencia, ¿no? Que lo ganarán, y otras que lo ganarán. Perderán, como dice, pues poder, habrán cambios en las economías, en los impuestos, ¿no? Uno se imagina, ¿no? Cómo sustituir esos impuestos que pagan los combustibles, por ejemplo, y todo ella convivirá con nuevas estructuras y valores sociales, ¿no? Es decir, como dice Pedro Fresco, esa es la mía, cómo cambiará el mundo, pues profundamente, ¿no? Va a ser un proceso de transformación colectiva. Sin embargo, esto de acá tiene mucho que ver, digamos, ya acercándonos un poco más a la minería. El EITI sacó una perspectiva de la transición hace no mucho, la transición energética, y ya respecto a la minería, ¿no? El cambio global que se contempla alcanzar mediante esa transición hará necesario transformar las industrias extractivas y expondrá a los países productores a nuevos riesgos y oportunidades, ¿no? Es interesante. Para los productores minerales, que somos nosotros, ¿no? La expansión de las energías renovables y las tecnologías limpias generará una mayor demanda en materias primas como el cobalto, el litio y el cobre, así como un incremento potencial muy pronunciado de la inversión.
Entonces ahí empiezan ya unas luces. Sí, pues, la transición energética va a requerir muchos minerales, ¿no? Pero sin embargo, ahí es importante, digamos, centrar el tema, indicando que la transición no es única para todos los países. A veces uno cree que el modelo es exactamente similar, ¿no? Copiar un copy-paste y la cosa no va a funcionar, ¿no? Y esto, justamente en este paper, los baches de la transición energética, se refiere que en los países en desarrollo lo que se percibe como único objetivo de reducción de las emisiones debe sopesarse frente a otras prioridades urgentes. ¿Qué prioridades tenemos? La salud, la pobreza, el crecimiento económico, ¿no? Y otros que podríamos enumerar. O sea, somos sociedades que tenemos que resolver nuestros problemas a la par de resolver también problemas, digamos, específicos en cada sector, ¿no? Miles de millones de personas siguen cocinando con madera y residuos, lo cual genera contaminación en lugares cerrados y perjudica la salud. Claro, es fundamental la transición, pero también hay otras prioridades, ¿no? Entonces, quizás nuestro problema, nuestra, digamos, identificación de lo que intentamos resolver es mucho más amplio de lo que nos imaginamos. Ahora, yendo a la transición energética global, porque como repito, es un tema de esas características, pues ¿cómo se reducirán las emisiones? Generalmente esto se ve con mucha simpleza. Yo he asistido a muchos eventos. Algunos hablan de la transición eléctrica y eso está mal. La transición es eléctrica, la transición es energética, con energías primarias en general, ¿no? Luego también se habla que solamente el problema se resuelve con renovables. Y efectivamente las renovables contribuyen, pero resuelven una cuarta parte del problema, no todo. ¿De acuerdo? Otro sector importante es la conservación y la eficiencia energética, por ejemplo, que también es central, que quizás aquí en el país poca importancia le hemos dado. Quizás hemos tomado unas decisiones, pero hay mucho que hacer ahí. Luego, un tercer rubro fundamental es la electrificación en los usos finales. Esta electrificación es bueno quizás explicarlo un poquito. No se trata pues de la que conocemos aquí en el país como electrificación rural, ¿no? Hay una dirección en el ministerio que tiene mal puesto ese nombre, yo creo. Esa debería ser la Dirección General de Acceso a la Electricidad, ¿no? Y la electrificación, en cambio, diría que se conceptualiza en todo el planeta como el cambio, digamos, de aquellos combustibles fósiles por combustibles limpios, o por energéticos limpios. Y digamos, el caso típico es el de una movilidad, un auto eléctrico, ¿no? Que sustituye un uso fósil por un uso renovable. Entonces, si sacamos la cuenta, entre esos tres tenemos el 69% y otros que están ahí abajo como el hidrógeno y la captura de carbono, que también son importantes, pero están hoy día más a título de investigación, ¿no? O prototipos en el planeta. Entonces, esas tres principales variables, las tres principales medidas son fundamentales a entender. Y ahí empezamos ya a ver que esto es para el planeta, para el caso peruano, de seguro que eso es más grande. El Perú esta región es la región más renovable del planeta, ¿de acuerdo? O sea, obviamente falta más renovables, pero es la más renovable del planeta. Entonces, tiene algo menos de presión renovables y yo creo que mucho más en eficiencia y bastante más en electrificación, ¿no? Como drivers principales de lo que será la reducción de emisiones. Y esa reducción de emisiones existen varios escenarios. La Agencia de Energía trazaba esta perspectiva, en el cual del 2021, una matriz fósil principalmente, ¿no? Que se vea la columna de 2021, más del 80%, la idea es irse al escenario NZE, Net Zero Emissions, ¿no? Al 2050, ¿no? Quizás, claro, algunos lo ponen como muy teórico y hay otros escenarios intermedios también, pero ahí tiene varias características. La principal es que las emisiones serían cero, ese es el objetivo. Quizás 2050, quizás después, o aunque algunos propician que sea antes, pero sin embargo, pues ya es un objetivo, es un desafío muy grande que esto suceda. Y ahí hay varios temas de por medio. El primero es que la demanda es menor, es decir, el mundo requeriría menos energía, ¿no? Claro, más eficiente, pero menos energía. Y digamos una energía básicamente renovable y basada en nuclear, ¿no? Principalmente. Entonces, quizás entendiendo esa perspectiva global, porque claro, alguien diría, ¿para qué me habla de todo el planeta y nosotros qué hacemos aquí? ¿No? Pues bueno, ahí empezaremos a ver
el mercado de cobre, ¿de acuerdo? Entonces ahí intentaremos atar ambos sectores, ¿no? Atar energía, y ojo que vamos a hablar de energías primarias y luego veremos la minería. En este caso el sector minero, pues es la locomotora, yo diría, es la principal industria nacional, ¿no? Eso creo que por lejos, y esto es fundamental entenderlo. En exportaciones es el 57% de este valor, ¿no? En inversión privada el 11%, en PBI, ¿qué tal? La contribución es importante, 11% de la producción total se explica por el cobre, el 8% de ingresos fiscales y el empleo directo es 5% de la fuerza laboral ocupada. Entonces, creo que ahí la importancia de este sector es fundamental. Por ahí siempre se habla que es necesario pues también diversificarnos en otros sectores, de acuerdo, pero ese sector, esta locomotora, no lo podemos apagar, ¿cierto? O sea, tenemos que más bien aprovecharla lo más que se pueda. Ahora, ¿cómo viene la producción de cobre en este país? Si uno hace primero un análisis simple, uno diría, bueno, pues no salió Conga, no salió Tía María, y hubieron varios personajes que podríamos enumerarlo, ¿no? Y efectivamente las noticias negativas siempre trascienden, ¿no? Pero sin embargo yo hoy día quiero traerles un optimismo, ¿no? Aquí se ve la producción del 2005 y el 2019, ¿de acuerdo? Chile creció 9% en ese periodo, en esos 14 años, 9%. O sea, su mérito es ser el primer país productor de cobre en el planeta y, digamos, haberse mantenido ahí, pero creció muy poco. En el caso peruano hemos tenido un registro de un crecimiento impresionante, ¿no? Creció de 1.010.000, es decir, de 1 millón de toneladas a 2.48 millones de toneladas. Es decir, creció 146%. Han sido 14 años maravillosos, ¿no? Han sido 14 años de un crecimiento enorme del cobre. En esos 14 años hemos crecido más que en los 2000 años anteriores. Dice que el cobre es milenario, así que entonces hemos crecido en 14 años de una manera extraordinaria. ¿De acuerdo? Y el caso chino también es interesante, quizá algo mayor que el nuestro en crecimiento. Bueno, y por su tamaño no puede justificarlo, y luego Estados Unidos. Entonces, ahí podríamos decir, ¿y por qué creció Chile? O perdón, ¿por qué creció Perú y no creció Chile, ¿no? ¿A qué se debe esa diferencia? Son varios factores explicativos, obviamente, no hay una sola variable. Esto yo lo escribí en un paper que está aquí, el cuaderno de energía, que es energía procíclica, inclusive de caso en el desarrollo de industria minera en el Perú, es una revista española, y ahora estamos ya pronto a sacar un paper también en INTESHOPEN. Es el potencial del cobre en la transición energética y la contribución de 2 países sudamericanos, que también les invito a revisarlos, ¿no? La primera está disponible, la segunda me imagino que ahora en noviembre estará. Entonces, a lo que quería ir era a lo siguiente. ¿Por qué creció? ¿No? Ese es un tema fundamental y uno tiene que explicarse. Y lo fundamental en esto, pues algunos dicen, bueno, que los inversionistas vienen, ¿no? Y les gusta visitar muchas cosas, Machu Picchu y otros temas que son geniales, pero le diría que por esa razón no creo que haya crecido, ¿no? O sea, aquí han venido a invertir, son inversiones de largo plazo. Y la primera explicación que se tiene es esta, ¿no? El cash cost, el costo de producción del cobre. Ese costo de producción de cobre para los principales países productores de cobre en el planeta, está Estados Unidos, la China, Chile, apareció Congo, la República Democrática de Congo, que también está interesante, vamos a ver que ha emergido en los últimos años de una manera impresionante, y el Perú. Y aquí se puede ver que el Perú tiene un menor cash cost, un costo de producción del cobre, que otras economías. Y esto nos da una ventaja competitiva, ¿no?, respecto al resto. O sea, se va a buscar invertir en este país, obviamente a razón de ser más económica esa explotación. Ahora, hay una diferencia, por supuesto, entre Perú y Chile, ¿no? Esa diferencia, si uno lo ve numéricamente, es 0,32 centavos de dólar por libra. Esa es la diferencia entre invertir en Perú y en Chile. Eso puede ir cambiando, obviamente, en el tiempo, pero más o menos en el estudio se tenía 0,32. Y de 0,32 centavos de libra, que sería la mayor utilidad que se puede llevar un inversionista en estar acá o estar en Chile, pues la diferencia, ¿a qué se debe? Principalmente se debe a la energía. De ese 0,32, 0,16 es energía, es electricidad en este caso, ¿no? Obviamente ese diferencial entre Perú y Chile.
Y ese diferencial, que es muy importante, que es la mitad de la ventaja competitiva que se tiene respecto a Chile, se explica principalmente por una variable, ¿no? El gas natural. Es decir, para haber tenido ese crecimiento tan grande, una variable explicativa importante es el gas natural. En este periodo, ¿qué habríamos hecho? El 2004 llegó Camisea. En realidad se ha convertido, desde el punto de vista energético, por supuesto, se ha convertido gas en cobre. Gas, electricidad, cobre. No hay una alquimia estas extrañas, pero bueno, finalmente ha salido el gas, se convirtió en cobre, lo cual ha sido extraordinario, ¿no? Entonces, esa es básicamente, digamos, la explicación de ese crecimiento en ese periodo que ha sido extraordinario. Como digo, hay noticias negativas también, pero lo positivo es que hemos crecido de una manera única en ese tiempo. Y acá se ve, esta es una lámina del Consejo Minero de Cochilco, un Consejo Minero de Chile, en donde se ven los costos de energía eléctrica para empresas mineras en países productores de cobre. De ahí están todos los países que mencionaba. Y uno puede ver ahí que al final, digamos hacia el 2021, la más cara, la energía más cara es Chile, que está en $107 el megavatio hora, y la más económica es Perú, que está en $66 el megavatio hora. Entonces esto ha significado, obviamente, pues la tremenda contribución del gas a la electricidad y electricidad al cobre de una manera directa, y se ve este pico que tiene Chile ha sido principalmente originado por el corte de gas, bueno, toda la historia se resume en gas, que tuvo Chile de parte de Argentina, ¿no? Le cortó el gas y lo dejó en un problema enorme que le ha costado mucho recuperarse, y obviamente se está trabajando, ¿no? Ahora, luego me referiré también a qué viene a futuro, ¿no? A mí me gusta verlo en términos deportivos, ¿no? Estos son goles de Paolo, ¿no? Estos son goles del pasado. Ahora veremos cómo conseguimos un nuevo goleador, ¿no? Porque finalmente necesitamos otro goleador. Bueno, sin faltar el respeto a nuestro goleador, ¿no? Pero sí se necesitan nuevas normas, nuevas formas de mirar el futuro, ¿no? El pasado pisado, dicen, ¿no? Ya transcurrió, pero sí es importante tomar las lecciones. Ahora, ¿qué ha pasado en los últimos años? Del 19 en adelante hasta el 22, ¿no? Chile ha tenido un retroceso, ¿de acuerdo? Ha bajado en algo, o sea, prácticamente lo que ganó ya lo perdió en ese periodo. Perú también tuvo algún bajón como producto de los problemas sociales que hubieron especialmente en las Bambas. Y el que emergió enormemente fue el Congo. Ustedes ven ahí, pues Congo está como esa carrera de caballos que intenta ganar el último tramo, ¿no? Entonces el Congo creo que es un país a evaluar, ya está en segundo puesto, algunos dicen que está en tercero, pero ya se disputa con Perú el segundo puesto. Así que sí, es un mercado muy dinámico, muy importante a tomar en cuenta, y esto se puede resumir en esta lámina. El mercado de energía. Ahí pongo Perú y Chile, ¿de acuerdo? Con su participación en energía primaria. ¿Qué significa Perú y Chile? En resumen, en la primera columna, el 0,5% de la energía en el planeta, 0,5. Perú es 0,2, Chile es 0,3. O sea, somos pues en energía muy pequeños, ¿no? Somos el 0,2% del planeta. Eso no significa que nos sintamos menos, pero es el tamaño que tenemos, eso no podemos, digamos, decir que somos más grandes que eso. Y estas son las energías primarias. En renovables sí tenemos mayor participación, 27-28%, el planeta tiene 14%, pero aún así toda esa energía que es más limpia en el caso nuestro es el 1% del planeta. ¿De acuerdo? Entre Perú y Chile. En emisiones, que a veces es lo que más nos preocupa con el cambio climático, este concepto que tenemos muy arraigado, que es la transición energética, es el 0,4%. Aproximadamente Perú, un 0,15% y la diferencia Chile. Entonces, ¿qué podemos llegar? A una conclusión interesante, ¿no? Que el mercado energético nuestro es pequeño y efectivamente, creo que en este congreso se ha hablado mucho de la transición energética y hay que trabajar en aquello. No me queda duda que hay que hacerlo, hay que mejorar y hay que ser responsables, como dice, somos mayordomos de la creación, así que necesitamos ahí ser ordenados y tener un sistema energético más limpio, pero sigo olvidando lo que decía Yergin hace un rato, que hay otras prioridades también, ¿no? Tenemos la pobreza, entre otras, y las desigualdades que también hay que cubrirlas. Entonces, ese es el mercado energético. Al lado está el mercado del cobre. ¿El cobre qué significa? La producción de Perú y Chile
equivale al 33% del planeta. ¿De acuerdo? Entonces, en un momento se llegó hasta 40%, ¿eh? Pero digamos, esto va cambiando. Hoy, a esta evaluación, al año 2022, era 33,6% de la producción de cobre global sucede en esta región. Y la reserva de cobre estamos parecidos, un tercio más o menos, 30%. Entonces, sí estamos en la liga mayor en términos de cobre, estamos en la liga menor en términos de energía. Pero sin embargo, ese menor dinamiza muchísimo que ese mercado mayor se desarrolle, ¿no? Quizás esa es la premisa de partida que hoy día quiero deferirles. Y obviamente el PBI minero ha ido cambiando, va creciendo, quizás se está perdiendo un poco de dinamismo estos años, que Quellaveco fue nuestro último proyecto, y necesitamos repuntar con mucho más proyectos. Y la producción de cobre, según este gráfico, se va hasta 2,6, 2,7 más o menos millones de toneladas, es decir, seguimos en esa senda de crecimiento por este y el próximo año. ¿De acuerdo? Creo que eso es bueno para el país, pero sin embargo los proyectos de cobre no salen de un año para otro, ¿no? O sea, son proyectos de largo plazo, ¿no? Hay que empezar ya a impulsarlos. Entonces, vamos a ver ahí qué viene el futuro, ¿no? El nuevo goleador, pues, o sea, tiene que haber una nueva forma de entender las cosas. Primero, The Economist el año pasado nos decía un tema interesante, ¿no? En el papel, dice, la transición energética podría tener una bonanza minera, ¿no? Ya veíamos que era importante la transición energética, pero la transición energética requiere muchos minerales, ¿no? Si el mundo quiere llegar a aquello, ¿qué se van a necesitar? Metales como cobalto, cobre, litio, níquel, entre otros. Entonces se disparará ese contenido y hay ahí algunas relaciones. Ellos refieren que el automóvil eléctrico requiere 6 veces más mineral que uno de combustión interna, y una turbina eólica necesita 9 veces más que una planta de energía a gas. O sea, ¿qué necesita el planeta? Muchos minerales, mucho cobre. Y lo que nos dice, digamos, The Economist es que la excepción es el cobre, la excepción en crecimiento. Su uso omnipresente en el cableado eléctrico lo convierte en uno de los mayores mercados de metales por valor incluso hoy. Dice, si el mundo va a cumplir sus metas climáticas, la demanda podría casi triplicarse, ¿no? Ya tiene un horizonte. Es decir, si queremos cumplir con la transición energética, necesitamos 3 veces cobre según esta perspectiva que se daba, y 3 veces cobre global, ¿no? Ahora, esto se va corroborando, por ejemplo, la política minera chilena, también muy interesante, una visión al 2050. Lo que nos dice, pues, que el mundo necesita mucho cobre, ¿no? ¿Y cobre para qué? Para cable de cobre, ya es muy conocido su efectividad. ¿Cuánto cobre un bus eléctrico? Necesita 300 kilogramos de cobre versus 68 un bus convencional. Un auto eléctrico 80 versus 23. Necesita turbinas eólicas, depende del tamaño, 5 a 12 toneladas de cobre. Una instalación doméstica, 12 kilogramos para una fotovoltaica, y estación de cargado también. Ahora, ¿y cómo ver el futuro del cobre? O sea, hay estudios, hay diversos estudios, por lo menos yo he podido ver 4 o 5 estudios serios. Este me parece quizás el más elaborado, Standard & Poor's, el futuro del cobre, ¿no? El futuro del cobre. Y lo que nos dice Standard & Poor's es lo siguiente, ¿no? Tienen 2 escenarios. El escenario de alta ambición prevé que la producción de cobre refinado pasará de 24.5 millones de toneladas a más de 47 millones al 2035. Es decir, más o menos se duplicará la demanda de cobre. Y es una noticia, pero extraordinaria, ¿no? O sea, uno ve en perspectivas que, bueno, pues imagínense que el mercado se duplique, ¿no? Es una proporción muy grande. Y no es el mercado peruano, es el mercado global, ¿no?, el que se duplicaría. Y esto da lugar también, digamos, a un déficit crónico entre la demanda y la oferta, de no concretarse a partir de 2025. Y hay otro escenario, el Rocky Road, en lo cual supone 10 millones de toneladas más. Si eso lo ponemos en perspectiva, la primera de ellas, de la alta ambición, significa, números redondos, 10 producciones de Perú en el planeta. Y la última, 4. Entonces, bueno, sea 10 o 4 es mucho cobre, ¿no? Mucho cobre que necesita el planeta. Es similar, es el outlook de BP, ¿no? Energy Outlook, en el cual, pues claro, cobre, litio y otros níquel, pero principalmente cobre, sí se requiere de una manera importante, en este caso hasta el 2040, y tiene también sus escenarios, ¿no? O sea, depende mucho cómo
digamos, se conducirá la transición energética, con qué velocidad, ¿no? Ahora, la demanda de minerales está siempre presente, ¿no? Un reto importante para garantizar las nuevas cadenas de suministro para la neutralidad climática. La aprobación de Estados Unidos de la Ley de Reducción de la Inflación, con sus enormes incentivos y subvenciones, es fundamental para las fuentes renovables. Otro es el Plan REPower europeo, y otras iniciativas acelerarán la demanda de minerales, ¿no? La producción de cobre, según nos dice en este paper, es que está mucho más concentrada que la del petróleo. En 2021, 3 países produjeron en torno al 40% del petróleo mundial, ¿no? Estados Unidos, Arabia Saudita y Rusia. En el caso de cobre, 2 países produjeron el 38%, Chile y Perú. Entonces, ¿qué podríamos decir? Estamos en lo PEP del cobre, ¿no? Porque claro, y es muy parecido. Y esto se ha confirmado en estos días, bueno, retrocedo a esto. Salió, me parece, esta semana un outlook de la IEA, la Agencia de Energía, donde se ve pues que en petróleo los 3 principales países concentran el 40%, en gas natural el 45% y en cobre un 55% con tendencia a crecer. Es decir, estamos, digamos, más o menos una concentración interesante, ¿no? Quizás nos falta constituirnos en esto como una OPEP, pero sí tenemos un mercado muy promisorio en el crecimiento en este tiempo, ¿no? Obviamente se viene pues una era de las grandes mineras, ¿no? Habrá mucha demanda en estos minerales, y la transición energética equivale en gran medida a electrificación, para el cual el cobre es indispensable y que nos lleve luego a mejorar y a crecer como país, ¿no? Ahora, ¿este crecimiento cómo tiene que hacerse, ¿no? Hoy día no voy a ir a este tema, pero sí es fundamental mencionarle que hay evaluaciones de los 10 principales riesgos y oportunidades para el negocio de minería y metales, en este caso elaborado por Ernst & Young, y ahí se resume un tema que es fundamental, ¿no? La variable central, el mayor riesgo, la mayor oportunidad es el ESG. ¿Y el ESG qué viene a hacer, no? Bueno, son las siglas en inglés de los temas ambientales, sociales y de gobernanza. Es decir, la responsabilidad social en una nueva etapa, en un nuevo escalón, que permita justamente desarrollar proyectos mineros con mucha responsabilidad. Que creo que existe en este país, hay minas muy bien logradas, ¿no? El tema geopolítico, el tema de cambio climático y el tema de licencia para operar. Miren, se dan cuenta que entre los primeros 4, digamos, factores más críticos, 3 están relacionados de alguna manera a los temas de la transición energética, ¿no? El cambio climático, la licencia por operar también en temas sociales y el ESG, ¿no? como tema central. Obviamente, digamos, ir adelante con la minería tiene mucho más desafíos, ¿no? O sea, mucho más temas que la propia energía, eso es cierto. Pero bueno, ahí está la fórmula, quizás hoy día nos concentra también cómo la energía impacta en la minería. Ese es el tema que yo quiero explicar. Y ahí se ve, en del Economist, muy recientemente, en un outlook para el 2024, lo que nos dice que el cobre pues tiene una concentración interesante en los minerales críticos y otros metales y tierras raras también. Y luego también hay un tema que es fundamental, el procesamiento, la refinación del cobre, ¿no? Que creo que es un elemento interesante para nuestro mercado, que bueno, realmente el cobre se va a la China y se refina en la China. Entonces ahí es importante también, es una oportunidad, creo yo, de diversificarnos. Y bueno, Chile es el que le sigue a la China, y bueno, creo que ahí también Perú podría jugar un rol futuro, ¿no? Viendo esto en perspectiva. Ahora, en Perú se analizó bastante este tema, creo que fue el tema central, la sostenibilidad, ¿no? Y ahí se llega a una conclusión del vicepresidente de Metal y Minería de Wood Mackenzie, que dice que debe entenderse que la transición energética empieza y termina con los minerales. Si no hay metales, no hay transición. A veces uno cree de manera muy simple que el ámbito energético, que bueno, la transición sale de todas maneras, habrán paneles y turbinas y autos y lo que fuera, sin el insumo básico, ¿no? Y eso creo que sería una limitación, y ahí ya se empieza a analizar, inclusive hay hasta algunos problemas ya entre bloques, ¿no? Entre China y Estados Unidos y Unión Europea, que están ahí poniendo ciertas condiciones para estos desarrollos,
porque justamente cuando hablamos de independencia energética suena interesante, ¿no? Independizarnos, pero sin embargo acá estaríamos entrando a una dependencia tecnológica que también habría que cuidar muchísimo. Entonces ahí justamente la refinación podría jugar de manera muy importante. Perú tiene 8 de 17 minerales críticos. Hoy día por tema de tiempo hemos entrado solamente al cobre. Y a mí me interesa mucho el cobre porque el cobre lo conocemos. El cobre es nuestro principal producto nacional. O sea, si algo conocemos de ese país, creo yo, es cómo producir cobre. Cada uno puede hablar de, por ejemplo, no sé, pues el níquel, que también se conoce, pero también las baterías, ¿no? El litio. Pero claro, ahí no hay mucha experiencia aún, ¿no? Es importante hacerlo también. O sea, hay varios minerales críticos, no solamente es el cobre, pero quizás es nuestro principal recurso y a la vez eso nos puede llevar a un desarrollo que es fundamental, ¿no? Dice que estos países registran una cartera de proyectos de 127.000 millones de dólares y, bueno, saca una conclusión de que Perú perdió 700.000 millones de soles por no poner en operación varios yacimientos. Pero también habría que decir cuánto ganó habiendo puesto otros, ¿no? Pero quizás es fundamental ver esa parte. Ahora, para ir cerrando y terminando con esta lámina, yo lo que quisiera es, aquí hago un resumen de lo que más o menos hemos tratado, ¿no? Primero, esto lo divido en 3 periodos, 2005 al 2019, 2019 al 23 y al 2035, nuestro objetivo, ¿no? Crecimiento del mercado de cobre, Perú creció 146%, Chile creció 9% en energía. O perdón, en cobre, no en cobre. En cobre crecieron 146 y Chile 9. Entre 2019 y 2023, Perú creció 8% más. Y bueno, se espera que crezca, todavía no sigue el 23, pero más o menos en ese orden está. Y Chile caerá 7% desde el 23. Estos son proyectos que la Cochilco acaba de publicar. Y sí, nos da perspectiva. En realidad Chile en estos 20 años más o menos no habría crecido nada, está estático en la cima, ¿no? Perú en cambio habría crecido 146 más 8 acumulados, o de dar como 160, y sí, pues es un crecimiento importante en ese periodo, ¿no? El cash cost del cobre, el ranking, Perú está primero, Chile segundo en el periodo 2019, en el periodo 2019-23 Perú sigue primero y Chile está tercero, porque ha emergido ahí el Congo, que ya empieza a pisar los talones, ¿no? Ahora, ¿qué viene a futuro? Al 2035 hay un crecimiento global equivalente hasta 10 veces la producción minera peruana. O sea, ese es el límite, ¿no? 10 veces. Posiblemente sea menos que eso, y tampoco Perú no va a crecer todo eso, para ahí está la oportunidad, ¿no? Porque tomar, no sé si duplicar o triplicar su mercado. Y en cuanto a cash cost, el Perú tiene potencial para mantenerse en primer lugar. Desde el punto de vista energético, ¿qué hacer? Primero, la ventaja competitiva peruana. Entre el año 2005 y 2019, como yo digo, nuestro pago local fue gas natural de camisea con precios competitivos, que inclusive fueron en un momento hasta menores que Henry Hub, que es la principal referencia en el planeta. Es el punto más eficiente del planeta de Henry Hub en Estados Unidos. Y bajos costos marginales de electricidad. Creo que este fue el driver central en ese crecimiento en esos 14 años. En los últimos años, del 19 al 23, pues claro, ya habría que saber que Quellaveco ha sido nuestro último gran proyecto minero, ¿no? Pues de ahí no hay una cosa, digamos, importante, por así decirlo. Hay algunos proyectos, por supuesto, que hay que emprenderlos, pero implica, pues, advertir y tomar desde ahora interés por otros proyectos de mayor magnitud de acuerdo a lo que se quiere desarrollar. Los costos marginales de electricidad están en alza por falta de nueva generación eficiente. Creo que es un tema a tomar en cuenta, ¿no? O sea, cuidar esa es nuestra ventaja competitiva, que es la electricidad en el tiempo. Es cierto que en Chile se habla, por ejemplo, de la energía del siglo XXI, que es la renovable, ¿no? Eso es interesante, pero yo creo que justamente desde 2035, ¿qué planteamos? Que debemos, pues, conducir proyectos de generación eléctrica eficiente. Renovables, es cierto, ¿no? En eso estamos igual que Chile, ¿de acuerdo? Que es un poquito menos, porque ellos tienen más potencial, creo, solar. Pero bueno, pues sin embargo acá tenemos gas natural, que es fundamental, ¿no? Y el gas natural nos puede servir muchísimo para, o sea, creo que un mix óptimo entre ambos nos puede llevar a un desarrollo eficiente en la generación. El gas natural en Chile, como una referencia, en un momento ha estado 4 veces el costo peruano en el ámbito eléctrico, en las turbinas de gas. Así que hoy día está como 2,5 a 3 veces, pero también es, digamos, fundamental, nuestra principal ventaja competitiva.
Y un segundo tema, creo yo, que se ha hecho análisis también, tenemos algunas tesis de ese tema, es el GNL en el transporte minero, ¿no? Que también puede ser electricidad, pero yo diría GNL centralmente es un recurso que se tiene en el país, quizás los que no conocen en detalle este asunto, Perú es el único país sudamericano que exporta GNL. Y eso nos da una ventaja importante, ¿no?, de tener ese recurso en nuestro territorio y poder usarlo. Y bueno, y también se puede licuar en otros puntos, pero ahí el GNL sí tiene un potencial enorme en el transporte minero. Esto nos daría una ventaja competitiva enorme respecto a quién, a nuestra competencia principal que está al lado, ¿no? Y un tema final es la institucionalidad, ¿no? La institucionalidad, que es fundamental, la estabilidad de la regla de juego y que esto permanezca en el tiempo, agencias como de regulación, agencias de planificación, de manejo del mercado, etcétera, que son fundamentales en dar a esto continuidad y viabilidad de largo plazo. Estos son proyectos no de un instante, sino que toma mucho tiempo. En resumen, la transición energética como desafío global frente al cambio climático requiere el compromiso de todos. Y efectivamente, por más pequeño que sea el país, requiere compromiso y hay que trabajar ahí. Segundo, Perú y Chile concentran 1/3 de la producción de cobre a nivel mundial y también de reservas. El futuro de cobre como metal de la electrificación es una oportunidad para la región. Las ventajas competitivas, reservas y demanda del metal para los usos finales en productos de la transición energética constituyen la mejor opción de desarrollo de los países productores de cobre, de contribuir a la sostenibilidad global a la par de promover el impulso de sus economías. Eso tiene que centrar, ¿no? O sea, está bien, vayamos con transición energética, hagámoslo internamente, es correcto, eso, bueno, no cambiará mucho el planeta, pero tenemos que hacerlo, pero sí lo que será central es contribuir a la transición energética global a través del cobre y otros minerales que también se puede referir. Los proyectos mineros a emprender deben garantizar los más altos estándares ESG en su construcción y operación. La región del cobre es una opción a promover. Ventaja competitiva de energía que contribuirán al desarrollo de la minería peruana de 2024 en adelante y que reducirán el cash cost del cobre, generación eléctrica competitiva, promover inversiones eficientes, renovables y gas natural con el soporte de un sistema de transmisión nacional. Segundo, transporte de minerales en la minería, sustitución del diésel por GNL o electricidad nacional, ¿no? La opción que sea más competitiva en cada caso. Y luego lo que le mencionaba, ¿no?, la institucionalidad regulatoria de electricidad y gas natural estaría con agencias autónomas que den continuidad a este desarrollo global, ¿no? Así que, bueno, ahí más o menos he querido centrar el tema, así que muchas gracias por su atención.